Muy bien, damos inicio al curso de Administración 1 con la guía de estudio número 1 y el tema Administración de Recursos Humanos. Anteriormente vimos en las guías número 1 y 2 del curso de Administración cuáles eran los recursos de la administración y hablamos que la administración tiene tres recursos. Está el recurso humano, el recurso económico y el recurso material. En algunas otras fuentes usted lo va a encontrar como recurso humano y material unificado, que sería uno, recurso humano, dos, y em, el recurso técnico. Dentro del recurso técnico ingresarían todos los procesos, los programas, todos los sistemas que se emplea la empresa para la elaboración de productos o servicios. Entonces, en algunas fuentes lo clasifican en estos tres recursos, pero generalmente hablamos de recurso económico, humano y material. La Administración de Recursos Humanos, o sea, ARH, de ahí las siglas, se encarga entonces de administrar de los tres recursos disponibles a uno solo, que sería el recurso humano, es decir, los trabajadores o los empleados que la empresa tiene a su disposición. Pero la Administración de Recursos Humanos realiza sus labores desde el momento en que por ejemplo, un empresario quiere crear una empresa, ¿verdad? Apertura su empresa, establece qué va a tener y no dentro de su empresa, etcétera, etcétera. Desde ahí, entonces, el gerente, el administrador, el dueño, el que está estructurando la misma, empieza a establecer cuánto personal va a requerir, en qué área los va a asignar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se llama administración de recursos humanos, considerando que hay otros dos recursos, pero cuando se habla de recursos humanos se refiere al personal. Entonces, ¿cómo se va a administrar a ese personal? Y aquí tenemos algunas posturas respecto a qué es la administración de recursos humanos. Y dice, dada la importancia de la administración de recursos humanos que la administración tiene, para la organización existen diversos conceptos y vamos a mencionar algunos personajes. Por ejemplo, este personaje, Víctor Rodríguez, dice que la administración de recursos humanos es un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor elección, educación y organización de los servidores de una organización, su satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos a otros. Se está refiriendo, dice, conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor elección, educación y organización de los servidores de una organización. ¿A quién se refiere? A los trabajadores. Joaquín Rodríguez Valencia dice que la administración es la planeación, la organización, dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación de contrato colectivo y guía de recursos humanos idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y satisfacer también las necesidades del personal. Se está refiriendo a los trabajadores y a los clientes como consumidores finales. Pero en el caso de los trabajadores, dice hacer una dotación, remuneración, es decir, pagarle, capacitarlos, evaluar su nivel de desarrollo, desempeño en el trabajo a los trabajadores y así con esto entonces lograr un beneficio para los consumidores que serían los clientes. Por su parte, Fernando Arias Galicia dice que es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. Usted se da cuenta, cuando se habla de la administración de recursos humanos, se está hablando de aquella que se encarga de aprovechar al recurso trabajadores, distribuirlos en las diferentes áreas de trabajo dentro de la organización, establecer sistemas de sueldo, horarios de trabajo, cuáles van a ser sus funciones, cuáles serán sus límites, serán sus requerimientos mínimos, etcétera, etcétera, pero se está refiriendo a los trabajadores de una organización y entonces cuando se hace todo ese proceso se está administrando al recurso humano. Entonces, eso es la ARH, Administración de Recursos Humanos. Ahora bien, la Administración de Recursos Humanos emplea o aplica diferentes técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas de administración del recurso humano? Dice,
Distribuyen el conjunto de procedimientos que se aplican en forma directa e indirecta a las personas, cargos, secciones, obtención y suministros de datos de competencia de la Administración de Recursos Humanos. Estas técnicas se construyen en herramientas indispensables en la dirección de áreas de recursos humanos, por lo que se hace necesario conocerlo y aplicarlo muy al margen de los problemas laborales. Algo muy importante, y se los expliqué en las guías anteriores cuando vimos el tema de las áreas funcionales de la empresa, es que cuando una empresa desea contratar personal, esto lo va a realizar el gerente de la empresa o el administrador, probablemente el dueño o la junta directiva, pero también es una función que se delega al Departamento de Recursos Humanos. Ellos son los que hacen todo ese proceso de reclutamiento, selección, análisis de puestos, evaluación del desempeño, calificación de méritos. O sea, todo ese trabajo lo hace el Departamento de Recursos Humanos. Cuando una empresa carece de este departamento, las funciones recaen sobre el gerente. Pero si el gerente por su parte tampoco la realiza, pues hay empresas que contratan a otros para poder hacer el proceso de reclutamiento y selección del personal. Entonces, la Administración de Recursos Humanos busca, como ya lo vimos anteriormente, establecer cuáles serán todos esos sistemas que deba cumplir el patrono con relación a sus obligaciones y el trabajador con relación a sus compromisos y obligaciones también. Entonces, la Administración de Recursos Humanos establece una serie de herramientas que se van a incorporar desde el momento en que se evalúa y se hace un análisis de la necesidad que se tiene de contratar a algún trabajador. Desde ahí se empieza a activar la Administración del Recurso Humano. Dice, no olvidemos que la Administración de Recursos Humanos tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para hacerlo más satisfactorio del mismo, lo más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. Entonces, la Administración de Recursos Humanos busca a través del proceso de reclutamiento y selección del personal, proporcionar o contratar a un trabajador que sea idóneo, que sea adecuado, que tenga el conocimiento, que tenga las habilidades y destrezas de acuerdo a las necesidades de la empresa. En eso se centra la administración de recursos humanos. Ahora, como dice que hay técnicas de administrar el recurso humano, una de ellas es la evaluación del desempeño. Todos en algún momento hemos sido, bueno, los que hemos laborado, ¿verdad? En el caso de ustedes, los que están laborando, y los que no, pues en un futuro verán este proceso. Pero para los que hemos laborado, sabemos que a nosotros nos evalúan respecto a nuestro rendimiento, qué tanto estamos cumpliendo con los lineamientos, pues si estamos o no dando la talla de acuerdo a las necesidades del trabajo, estamos cumpliendo con nuestras funciones asignadas. Entonces, a eso se le llama evaluación del desempeño. ¿Cuál es el fin? El fin es saber si, por ejemplo, yo estoy ocupando un cargo puesto dentro de la empresa, pero el fin de la evaluación del desempeño es ver o saber si yo estoy siendo rentable para la empresa, si estoy alcanzando los objetivos de la empresa o solo estoy generando un sueldo más. Entonces, por eso es muy importante hacer una evaluación del desempeño. A través de la evaluación del desempeño se puede notar la capacidad de desenvolvimiento que tiene el trabajador. Y esto, cuando es bueno, obviamente el trabajador llega a tener estabilidad laboral. Hay personas que solo duran en el trabajo 2 meses, un mes, una semana, 15 días o de repente y un año. ¿Por qué? Porque al momento de hacerle una evaluación del desempeño se dieron cuenta que no era una persona que llenaba los requisitos y que cumplía las metas del cargo puesto desarrollado. Entonces ahí la importancia de tener presente de que constantemente nosotros vamos a ser evaluados en cuanto a nuestro rendimiento o desempeño y nuestras labores profesionales. Y por eso dice, es vital para una organización mantener un sistema de desempeño técnicamente elaborado, pues este constituye una manera eficaz de promover y ascender a los recursos humanos de manera óptima, permitiendo la discusión entre colaboradores y supervisores o jefes sobre el rendimiento de cada uno y el poder fijar nuevos objetivos
objetivos. Entonces, también otro de los beneficios que hay a través de la evaluación del desempeño es que si usted es buen trabajador, que si usted cumple con sus funciones, que si usted da la talla de acuerdo a las exigencias del cargo puesto, lo pueden ascender. De repente, inicialmente era un obrero, pero luego va a pasar a ser jefe de personal. ¿Por qué? Porque evaluaron su rendimiento, evaluaron su capacidad de trabajo y se dieron cuenta que cumplía con todos los estándares, o es más, los superaba. Entonces ahí viene el tema de la evaluación del desempeño. Punto número 2 o técnica número 2, análisis de puestos. Se recuerda que yo le expliqué que cuando una empresa quiere contratar personal, hace un análisis de puestos. ¿Cómo se realiza? El análisis de puestos busca evaluar cuáles son las necesidades del cargo puesto. Por ejemplo, un restaurante va a contratar personal, pero ¿qué clase de personal necesita? Cocinero, chef, ayudante de cocina, lavaplatos, mesero, garrotero, cajero, un capitán de meseros. ¿Qué es lo que necesita? Y entonces va a hacer un análisis del puesto, incluyendo todas aquellas actividades que este personaje va a hacer diariamente, semanal, quincenal, mensual, en qué horarios va a laborar, cuáles van a ser sus áreas específicas de trabajo, cuáles serán las funciones a desarrollar. A eso le llamamos análisis de puestos. Entonces dice, hay toda una gama de técnicas para obtener información sobre los distintos puestos laborales, incluyendo herramientas como las encuestas, la observación directa y las discusiones entre los colaboradores y supervisores. Estas técnicas permiten proceder a la descripción del puesto. La información obtenida ayuda a proporcionar las bases que determinan los niveles de desempeño de cada puesto. El Departamento de Recursos Humanos establece un sistema de información sobre los recursos de personal o a disposición de la organización. Entonces, te hace un análisis del puesto, o sea, cuáles son las necesidades o qué trabajo tiene que desarrollar la persona que ocupe dicho cargo puesto. Y entonces así se evalúa si hay trabajadores que pueden ir y cubrir ese cargo puesto dentro de la misma empresa o si se da la necesidad de contratar nuevo personal. Por eso la importancia del análisis de puestos. Por favor, los audios voy a suplicar que desconecten micrófonos. Gracias. Siguiente, escalas salariales. En la guía número 4 de la unidad pasada, les expliqué qué era el salario, qué era una prestación y qué era la nómina. Cuando se habla de las escalas salariales, se refiere a cuánto será el sueldo o la retribución económica que tendrá cada uno de los trabajadores de acuerdo al puesto que desempeña. Tenemos que considerar lo siguiente. Hay puestos administrativos o gerenciales que por obviedad, por la característica y responsabilidad del cargo puesto, los sueldos pues van a ser superiores, ¿verdad? Pero una persona sin afán de discriminación, siempre se los he dicho, una persona que va a laborar en un cargo o puesto inferior, definitivamente no puede esperar obtener un sueldo superior, ¿verdad? Esto es una regla general, tenemos que ser conscientes de esta característica, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, a mí me contrataron como personal de mantenimiento y entro a trabajar a las 6 de la mañana y salgo a trabajar a las 8 de la noche. Yo no puedo esperar tener un sueldo de 10,000 quetzales, ¿verdad? Por el horario en que estoy laborando, porque mis funciones no son de suma responsabilidad. Pero, por ejemplo, un gerente que entra a las 8 de la mañana y sale a las 2 de la tarde, un ejemplo, este debe un sueldo arriba de 7,000 quetzales. ¿Por qué? Porque su puesto es administrativo, conlleva una serie de requisitos y funciones específicas, recaen muchas responsabilidades sobre este. Entonces, también tenemos que evaluar que los sueldos serán en relación al cargo puesto que desempeñamos y también algo importante es el tema de lo que es en los niveles académicos, ¿verdad? Porque una persona que tiene un doctorado, una maestría en educación, no podemos esperar que reciba un sueldo inferior, ¿verdad? Entonces, también cuando hablamos de las escalas salariales, dice, son pocas las empresas que contemplan una retribución equitativa, pero los resultados obtenidos permiten establecer una adecuada y justa remuneración dentro de una empresa. Cuando la compensación está bien administrada, sus reflejos se ven en la mejora del desempeño, en el aumento de la motivación y por ende una mejora en la calidad de vida del colaborador. Entonces también cuando se habla de los sueldos, sabemos que los sueldos deben ser justos, deben ser equitativos
objetivos deben ser de acuerdo a las funciones que desarrollemos. Y luego viene la evaluación del puesto y dice, la evaluación del puesto es una técnica que consiste en un conjunto de procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto. Se tienen en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones del trabajo. El objetivo de la evaluación del puesto es decidir el nivel de remuneración. ¿Se da cuenta? Entonces, anteriormente se hizo un análisis de puestos, en donde se definió cuáles son las tareas diarias, periódicas y esporádicas que una persona debe realizar en relación a su cargo o puesto desempeñado. Y así con eso les expliqué que hay tres clases de trabajos. O hay trabajos que son intelectuales, o sea, no requiere nada de fuerza física, solo la mente trabajando. Hay trabajos que son físicos, no quiero decir que no se involucre la mente, sino que el esfuerzo es más físico, resistencia, capacidad, carga de peso, etcétera, etcétera. Entonces, por ende, es el cuerpo el que se desgasta, no tanto la mente. Y hay otros trabajos que son combinados. Entonces, según la evaluación del puesto, el análisis y descripción del puesto, se establece qué clase de labor el trabajador va a desempeñar, si es un puesto intelectual, si es un puesto físico, si es un puesto combinado. Y en base a eso, entonces se hace una retribución, ¿sí? Es decir, se ve cuánto es merecido que el trabajador devenga en cuanto a su sueldo, según las funciones que éste va a desempeñar. Entonces, también tenemos que considerar que es importante el análisis y la descripción del puesto. La siguiente técnica son las prestaciones laborales. Hablamos que en Guatemala activas hoy en día hay 8 prestaciones, entre las cuales mencionamos vacaciones, aguinaldo, indemnización, bono 14, cuota patronal X, IRTA, tasa INTECAP y bonificación e incentivo. Son 8 prestaciones las que legalmente están activas en Guatemala. Pero recordemos que si usted firma un contrato o convenio laboral donde usted autoriza que no va a recibir prestaciones, automáticamente la empresa obviamente toma eso a su favor, ¿verdad? O sea, usted dice, voy a devengar 1.500 quetzales sin derecho a prestaciones. Y yo les decía, lamentablemente en Guatemala esto es muy común, hay mucha necesidad, hay mucha escasez y muchas veces aceptamos estos convenios laborales, ¿verdad? Aunque la ley le diga al patrono, mire, pague justo, cumpla con la retribución de prestaciones a sus trabajadores. Lamentablemente, pues no en todos los sistemas laborales funciona de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que para ello la decisión es propia. Cuando se nos presenta nuestro convenio o contrato laboral, pues ahí establece que sí vamos a recibir y que no. Y si nosotros estamos en desacuerdo, pues simplemente no firmamos, ¿verdad? Pero también tenemos que ser conscientes de cuando nosotros aceptamos esas relaciones laborales. Entonces, las prestaciones se refiere a esos beneficios sociales que el trabajador va a recibir de acuerdo a lo establecido en ley o también pues que se tenga como parte de la estructura de la empresa. Dice, es una técnica orientada a planificar, organizar y ejecutar todas aquellas actividades costeadas por la organización que proporcionan una ayuda o beneficio de índole material o social a los colaboradores, prestaciones, aportaciones financieras con las que la organización incrementa indirectamente el monto que por conceptos de salario percibe el colaborador. Entonces, se refiere a todas bonificaciones, a todos esos beneficios económicos que el trabajador va a recibir. Y hablamos que hay 8 en Guatemala. Evaluación y calificación de méritos de los colaboradores. Hay algo que se llama mérito y hay algo que se llama demérito. Por ejemplo, que usted sea una persona estudiosa, aplique bien todas sus evaluaciones, o tenga una nota satisfactoria. Al finalizar del periodo le van a decir usted es el abanderado. Por mérito, es decir, por esfuerzo, dedicación, usted obtuvo la bandera, ¿verdad? O sea, se convirtió en el abanderado porque usted fue constante en su trabajo. Voy a hacer un paréntesis, jóvenes. Les recuerdo que estoy grabando clase y para la persona que está jugando con la aplicación, si gusta, se puede desconectar, puede salir de la clase. Yo no tengo ningún problema al respecto, pero están privando el micrófono, así que voy a solicitar respeto, si no, voy a tener que reportarlos a dirección, porque desde que inició el periodo
uno, con ustedes. He tenido inconvenientes en que se conectan tarde. Uno, dos, que están salir, entrar, salir, entrar. No sé si alguien los está desconectando o no. Y tres, que ahora están jugando con el micrófono y me están desconectando a mí. Entonces, si la persona que está realizando estas acciones, porque no estoy siendo yo, continúa, voy a reportar a todo el salón la dirección, ¿sí? Porque estamos trabajando en línea y a esto yo no lo puedo manejar. Entonces, por favor, recuerde, yo estoy trabajando clase grabada, así que le voy a pedir el respeto necesario y ya le dije, si no le parece de interés, usted está en todo su derecho, en toda su libertad y en este momento se puede desconectar de la clase y así dejarnos el tiempo libre y disponible para los que estamos interesados y deseamos cumplir con nuestras responsabilidades. Así que por favor, compañeros, yo voy a dar seguimiento a la clase ya que estoy trabajando clase en línea grabada. Muy bien, continuamos entonces. Les decía, la evaluación y calificación del mérito responde a que muchas veces usted como trabajador va a ser una persona bastante responsable, entusiasta, colaboradora, y entonces la empresa como recompensa a esa actitud que usted ha tomado, la empresa pues, le va a dar un bono, de repente un viaje, lo va a ascender de puesto. Entonces, a eso se refiere con la evaluación y calificación de méritos de los colaboradores. Esto se logra a través de la evaluación del desempeño, ¿sí? Cuando evalúan si realmente estamos cumpliendo con nuestras funciones y labores profesionales. Y entonces, si nosotros sí cumplimos, sí damos la talla, entonces la empresa nos va a otorgar pues ese beneficio, ¿verdad? De, como ya le dije, de tener un bono, de repente nos pagan un viaje, de repente nos ascienden de cargo puesto. Entonces, a eso se refiere la evaluación y calificación de mérito de los colaboradores. Siguiente dice racionalización de colaboradores. ¿En qué consiste? Y dice, es una técnica que consiste en un estudio integral y sistemático de los puestos o cargos de una organización, de las aptitudes y actitudes de colaboradores que ocupan dichos puestos o cargos y de los ambientes y riesgos, con el único fin de contribuir al uso racional del puesto y lograr que las personas ejerzan sus responsabilidades administrativas con eficiencia y eficacia en las tareas diarias y del conjunto organizativo en general. Entonces, esto de racionalización de los colaboradores es un análisis que se hace para saber si el trabajador está cumpliendo con aptitud, es decir, con el conocimiento, habilidades y destrezas que se requieren, con la actitud, es decir, que si tiene el entusiasmo, la entrega y la pasión por desempeñar sus labores profesionales. Si no corre algún riesgo dentro del área laboral, también esos aspectos se evalúan. Entonces, la administración de recursos humanos, ya para cerrar clase, se centra en administrar al personal desde el momento en que la empresa ve que necesita contratar trabajadores hasta que el trabajador o la persona ya es contratada y empieza a desarrollar sus labores profesionales dentro de la organización. Busca ver sueldos, uniformes, horarios, tipos de trabajo, responsabilidades, áreas laborales, cuánto le vamos a pagar, entre otros aspectos. Por eso se llama administración de recursos humanos. Y que aparecen algunos aspectos complementarios de la administración de recursos humanos. Vea cuál es la administración de recursos humanos como proceso. Busca integrar, organizar, retener, desarrollar y la auditoría de los trabajadores. Y aquí hay algunas políticas de recursos humanos. Esto se lo dejo como material de lectura para que usted lo pueda complementar. ¿Y qué dificultades se pueden presentar cuando se da la administración de recursos humanos? Así que con esto concluimos la clase del curso de Administración 1.